conectándose en la clase. Eso es muy bueno, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, acompáñame por favor a Efesios. Estamos en la carta escrita por el apóstol Pablo, Efesios capítulo 5. En esta carta, hermanos, y particularmente en este capítulo 5, recuerden que el apóstol Pablo está exhortando a los que han creído el Evangelio la manera en que deben conducirse y la manera en que ellos al conducirse puedan identificarse como cristianos. En el verso 1, por ejemplo, si está usted ahí en su Biblia, voy a leer versículo 1, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y él empieza a explicar cómo es que se ve el ser imitadores de un padre, ¿verdad? Así como los pequeños imitan a su padre y toman las características de quienes están viendo permanentemente, que son papá y mamá. Y después el papá y la mamá se sorprenden de decir: ay, ¿quién le enseñó eso? Sorpresa, ¿verdad? Pues lo aprendieron de nosotros, muchas de esas cosas. Aparte de que sabemos que nuestra naturaleza viene marcada, ¿verdad?, por nuestro pecado, pero la forma que se toma de los padres es por imitación. Somos el mejor ejemplo para ellos, o el peor, no sé cómo le podamos decir, pero afectamos su vida, para bien o para mal. Y es la idea que dice Pablo: ustedes como hijos de Dios, imiten a su Padre. Hemos hablado que para imitar a ese Padre necesitamos andar en amor. Y explicábamos acerca de cómo se ve esto, cómo se ve andar en amor. Es la primera instrucción: andar en amor, el amor de Dios, el amor perfecto, el amor sacrificial, el amor que no busca nada a cambio, no ese amor egoísta que hace cosas para recibir cosas, sino un amor entregado a favor de la otra persona, que es lo que dice el Señor: así te debes identificar, como un cristiano genuino, como un hijo de Dios, porque yo te amé sin que tú tuvieras nada que ofrecerme, sin que tú tuvieras siquiera algo que fuera agradable ante mis ojos. Yo te amé. Y tú debes aprender a amar de esa manera y hacer todo lo posible por el objeto amado. Ahora, también veíamos que para poder imitar a nuestro Padre, el tema que iniciamos con 2 secciones, que hoy terminaremos la segunda parte, es acerca de andar como hijos de luz. Y el apóstol Pablo, para explicar cómo se ve andando una persona como hijo de luz, primero explica cómo se ve andar en tinieblas. Y él habla de que la inmoralidad, fornicación, toda impureza y avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes. Así es como se ve andar en tinieblas. En realidad, es la descripción perfecta de cómo nosotros andamos antes de conocer y venir a Cristo. Andamos con estas características: fornicación, todas las clases de inmundicias, la avaricia de nuestro corazón. Habla de otros aspectos como obscenidades, necedades, hablar groserías que no son apropiadas, sino más bien deberían identificarse por hablar con acciones de gracias. Ahora, el apóstol Pablo, al explicar cómo se ve andar en tinieblas, él dice: tienen algo que tener con certeza en sus mentes, que quienes viven de acuerdo a esta manera de vivir en tinieblas serán castigados por la eternidad. Dice el verso 5: porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es algo que ni siquiera sabíamos. Antes de conocer el Evangelio pensábamos que andábamos, pues que Dios nos recibía de alguna manera, no andábamos tan mal. Pero dice el pasaje: tienes que saber algo con certeza, que quienes se caracterizan por vivir en ese mundo de esa forma, no heredarán el reino de Dios. Y la gente no lo sabe. Yo no lo sabía y tú no lo sabías hasta que el Evangelio te fue expresado. Pudiste entender cuál es tu condición y cuál es tu final. Ahora, a partir del verso 6, y es lo que vamos a tratar en esta mañana. Bueno, Pablo, ¿y cómo se ve andar en la luz? Ya vimos cómo se ve andar en tinieblas y lo conocemos perfectamente porque es de donde venimos. Pero ¿cómo se ve andar, en la luz? Y antes de entrar en eso, el apóstol Pablo dice: mira, antes de eso, que nadie les engañe.
tratando de autojustificarse y decir, bueno, yo vivo de esa manera, pero de todos modos yo estoy bien con Dios. Dice que nadie les engañe. Esas son palabras huecas, palabras vanas, palabras que simplemente no tienen ningún logro, porque al final lo que Dios ve son las obras, no las palabras de autojusticia. Que nadie te engañe con eso, porque la ira de Dios vendrá sobre los que viven de esta manera. Ese es un hecho. No es si quieren o no, es el acto de Dios. Vendrá la ira, es decir, el castigo en su momento contra el pecado, lo sabemos. Ahora, ¿cómo se ve entonces andar en la luz? Dice el verso 7 y verso 8, tengo una diferencia en la versión que yo estoy leyendo, pero si tú te ubicas en tu Biblia y de ahí motivando que pronto podamos tener todos la misma versión para no batallar mucho, pero noten lo que dice el versículo 7. Por tanto, creyentes, no sean partícipes con ellos. Y ahorita vamos a volver a retomar esa frase. Más adelante hablaremos nuevamente de no participes con ellos. Ahora, dice el verso 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. ¿Y cuál es la instrucción? Anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Entonces, el creyente no debe participar con esa manera de vida que ya vivimos en esa forma. Ahora Pablo exhorta en este pasaje cómo es que el creyente debe vivir y lo que debe procurar hacer como hijo de luz. Imita a Dios tu Padre. ¿Cómo? Andando en la luz. ¿Cómo se anda en la luz? Bueno, en primer lugar, creyentes, nosotros tuvimos un pasado. En la iglesia no están los que se han portado mejor. En la iglesia no están los que merecen estar cerca de Dios, porque de hecho Romanos dice que nadie merece estar cerca de Dios. Somos pecadores. En la iglesia estamos personas que tuvimos un pasado, y ese pasado es descrito por el escritor, por el apóstol Pablo, diciendo, porque antes ustedes eran tinieblas. Ese era el pasado del creyente. ¿Cuál es el presente del creyente? Pero ahora son luz en el Señor. Ese es tu presente. Y no solamente es el presente, ¿cuál es el futuro del creyente? Dice el mismo texto, anden como hijos de luz. Ser hijo de luz, y vamos a explicar cómo sucedió eso, ser hijo de luz será por la eternidad. Pero ¿qué es lo que nos importa ahora? Eso nos da gozo saber que por la eternidad estaremos con el Señor. Pero ¿qué debemos entender en el presente? Debes andar como hijo de luz. Debes reflejar en tus obras, en tu vida, en tus propósitos y metas, que eres realmente un hijo de luz. Anden como hijos de luz. Antes éramos tinieblas. Antes anduvimos en la misma vida caracterizada por la inmoralidad, impureza y avaricia. Los placeres y las pasiones eran nuestra motivación prácticamente en las relaciones personales. Toda inmundicia e impureza que nos da vergüenza mencionar, pero tienes que saber que un día delante del Señor todo secreto será revelado, nada se quedará oculto, porque Él conoce cada inmundicia. Y anduvimos en inmundicias. Esa fue nuestra forma de vida, llenos de avaricia. Lo que más nos importaba era nuestro beneficio propio. Nota esto: quienes se casaron sin antes ser cristianos, ¿por qué nos casamos? Bueno, una de las razones era ver si esa persona y yo le llamamos de una manera muy apropiada, ¿no? Tenemos las mismas metas. Pero ¿cuáles son las mismas metas? Si mi plan de vida es que esta persona se adecue para que logre mi plan de vida. Y sabes que eso es avaricia. El amor genuino es vivir para el otro y satisfacer y proveer las necesidades del otro.
El amor propio es que todos los que quieran agregarse a mi barco, adelante, con tal de que yo logre mi meta final. Nota por favor cómo lo dice Pablo en Colosenses 3. No pierdas Efesios, pero ve conmigo a Colosenses capítulo 3. Y nota por favor lo que dice versículo 5 al versículo 7. Les quiero pedir que lo lean, hermanos, ustedes fuertes. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Listos? Ok, fuerte, hermanos, adelante. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? Cuando vivías en ellas. Hermanos, si alguien en esta habitación dice ser cristiano y dice, yo no anduve en esas cosas, estás negando un principio y una verdad que Dios mismo es el que está diciendo, tú anduviste en las mismas cosas. O si no, ¿de qué te perdoné? O si no, ¿de dónde te saqué? Y eso es lo alarmante, preocupante, que muchas personas pueden llevar años de cristianismo y en la marcha de los años siguen volteando hacia atrás y pensando que eran dignos, que eran buenos. Y esto es un escollo para el evangelio. Cuando tú vas a compartir a alguien el evangelio y tú te manifiestas con tu justicia propia y como que él tiene que cambiar porque está mal, esa persona dice, yo no quiero escuchar. Gracias. Yo no quiero escuchar porque ahora resulta que tú eres de una raza superior. Y eso es lo que a veces reflejamos. Dice el apóstol aquí, mira, todas estas cosas, notas que es muy similar Efesios que Colosenses las frases, y luego dice ahí, pero en estas anduviste en otro tiempo. Tú estabas en ellas. Esa fue nuestra manera de vivir. Y no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, sobre todo por dos cosas. Una, vivir en agradecimiento, obediente a Dios permanentemente, y número dos, poder mirar a las personas con misericordia para compartirles el evangelio. Si se me olvida esto, las dos cosas se ven afectadas. Vivo como que Dios me tiene que dar gracias porque yo soy parte de Él y lo merece. Y en segundo lugar, los demás son unos perdidos y están mal. Yo no anduve tan mal. No debemos perder el enfoque. Ahora, anduvimos en esa manera. Nos caracterizábamos por vivir de esa forma. Pero dice el pasaje, pero ahora son luz en el Señor. ¿Cómo es que se llevó a cabo un cambio tan radical? No hay nada más radical que las tinieblas y la luz. No habla de las tinieblas y luego un amanecer y luego un mediodía y luego como que... No, es de blanco y negro. Al revés, del negro a blanco, ¿verdad? De las tinieblas a la luz. ¿Cómo se efectuó eso? Ahí mismo en Colosenses, pero ve por favor al capítulo 1. Colosenses 1. Lean por favor 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. ¿Listos? Fuerte, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cuál era la labor de Pablo? Dice, predicar el evangelio. Luego dice, ¿cómo es que pasamos de las tinieblas a la luz? Dice, fue por su cuerpo. ¿Qué es esto? Que el Señor Jesucristo vino y se hizo humano y luego, viviendo una vida perfecta y sin pecado, agradando al Padre en todo, Él entonces tomó el derecho, por decirlo de alguna manera, de decir al Señor, ok, la condena es que toda la raza humana por su pecado debe morir. Debe morir
espiritualmente de esa relación contigo, debe morir físicamente, porque esa es la sentencia, debe morir este cuerpo que está corrupto y debe morir espiritualmente en el infierno por la eternidad. Bien, entonces Cristo, al vivir una vida perfecta y sin pecado, Él se ofrece como sustituto de esos pecadores. Nota que el apóstol Pablo jamás habla de alguna buena obra que tú o yo hayamos hecho. Él dice, fue por su cuerpo de carne. ¿Qué sucedió? Al momento de morir en la cruz, por su sangre fuimos limpiados de los pecados. Si es que permaneces en la fe del Evangelio, es decir, si es que lo crees. Si crees el Evangelio, ese sacrificio del Señor logró que tú fueras reconciliado. Tú que estabas en tinieblas, fueras reconciliado con Dios que es luz. No por tus méritos, sino por los de alguien más que es Cristo. Esa reconciliación fue por Él y nos trasladó a la luz. Esto hace que toda la gloria sea solamente a Él. ¿Sabes? La religión tiene una peculiaridad. Toda religión es salvación por obras. Pueden hablar de lo que sea, presentar a Cristo, hablar de lo que sea, pero al final todo está en lo que tú hagas para lograr ir al cielo o no. Pero leyendo estos pasajes dice el apóstol Pablo, pero no hay nada que tú hagas. Todo fue por lo que Cristo hizo. Solamente tienes que confiar en Él. Creer en Él. Creer que eres lo que Él dice que eres y que Él puede hacer contigo lo que dice que puede hacer. Que eres tinieblas y que Él te puede sacar, perdonar, porque Él ha pagado en la cruz. Entonces dice, antes eras tinieblas, ahora eres luz. Y le dice al creyente, si ya eres luz, si ya has creído el Evangelio, ahora anda, compórtate, vive. Recuerden que este verbo es un verbo presente progresivo, es decir, de ahora y para siempre tienes que andar en la luz. Somos llamados a andar en la luz, a andar como hijos de luz. Ya es una realidad, si has creído el Evangelio, ya es una realidad que eres hijo de luz por lo que Él ha hecho en ti. Y hablamos que hay evidencias de eso cuando el Señor nos transforma. Por ejemplo, hoy vamos a celebrar bautismos. El bautismo, indicado por el Señor, es cuando una persona cree el Evangelio, lo dice Mateo 28, ¿no? Después de que han creído, a quien crea, bautícenlo. ¿Y qué representa el bautismo? Si vamos a Romanos 6, no lo vamos a hacer ahorita, pero lo menciono porque es el contexto de en un momento lo que vamos a ver. Cuando vamos a Romanos 6 dice que el bautismo representa que tú has muerto cuando te sumergen, has sido sepultado, has muerto a este mundo, has muerto al pecado, has muerto a la vida que antes tenías y ahora al salir del agua representa, vuelvo a aclarar, representa que fuiste pasado de la muerte a la vida, a una nueva vida en Cristo. En otras palabras, pasaste de las tinieblas a la luz para andar en la luz. Decía Carlos Spurgeon, tu bautismo es la declaración pública a la gente diciendo, he muerto para ustedes, ya no haré lo mismo que ustedes, ahora vivo para otro. No quiere decir que en el bautismo se efectúe. Eso se efectuó cuando creíste el Evangelio. En ese momento te dio vida el Señor y vives para Él, pero se representa en el bautismo. Es un acto que representa eso. Entonces debemos andar en la luz. Quiero que veamos 3 aspectos de andar en la luz que el apóstol Pablo nos explica en Efesios. Ve conmigo nuevamente al capítulo 5. 3 aspectos de lo que es andar en la luz. En primer lugar, veamos el fruto de andar en la luz. Versículo 9. Anden como hijos de luz. Y dice el 9, porque el fruto de la luz, es decir, el resultado, consiste o se ve en toda bondad, justicia y verdad. Cuando nosotros somos pasados de las tinieblas a la luz y somos llamados a andar en la luz, el fruto de la luz se describe con estas 3 cosas: bondad, justicia y verdad. ¿Qué es bondad? Cuando una persona es hecha en la luz y debe andar en la luz, esa persona
manifiesta una generosidad y debe vivir en una generosidad genuina. Debemos aclarar algo. Quienes son los más dadivosos en el mundo son los ateos, por lo menos los que más lo promocionan. Dar, hay muchos ateos que son mucho dinero, y ya sabemos lo de Job, ¿verdad? Bueno, Dios a quien quiere le da y Él tiene su propósito. Y una de las maneras en que ellos desean demostrar que Dios no existe es que ellos son generosos, que ellos son bondadosos, y en ese sentido no necesitan a Dios. Y en otro sentido, los que dicen que conocen a Dios no son tan generosos como ellos. La cosa aquí es que, recuerda, el corazón es engañoso y el pecado está metido hasta los huesos de cada uno. Y lo que no se da cuenta esa persona es que lo hace para su propia gloria. Eso se llama egoísmo. Pero ¿cómo se ve la generosidad o la bondad genuina, la cual es fruto de andar en la luz? Nota por favor Romanos 15:14. Ustedes ayúdenme a leer ese texto, Romanos 15:14. ¿Qué es ser bondadoso? ¿Qué es ser generoso? ¿Eso está en todos los creyentes? Adelante, por favor. Romanos 15:14. Ok. Sí, espérenme. ¿Listos? No dejen a Aarón solo, otra vez. Fuerte, dice. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es interesante cómo el apóstol Pablo dice, estoy seguro. ¿Cómo puede estar seguro de alguien que no conoce, no? Pero la idea de Pablo al decir estoy seguro de que la bondad, el entendimiento de la Escritura y la exhortación mutua, ustedes están llenos. ¿Sabes por qué? Porque es una obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en la vida de ese corazón que Él ha salvado. Gálatas 2:20 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La bondad implica, siempre hago esta comparación entre, en ese fruto aparece benignidad y bondad, y siempre hago esta comparación. La benignidad es que quienes te rodean no se ven afectados por algo malo de ti. Algo maligno siempre se propaga y daña y destruye, aunque nada más te acerques y estés cercano vas a verte afectado. La benignidad entonces es que el creyente en donde está no causa daño. Pero la bondad es que el creyente de manera deliberada, de manera intencional, quiere ayudar, quiere hacer bien, quiere proveer, quiere satisfacer. Le importa más la otra persona. Este es un fruto que el Espíritu produce. Yo no sé si ese fruto está en tu vida, tú sí lo puedes saber. ¿Tienes un deseo de rendirte y brindarte para los demás? Esto es tanto una realidad como una acción que debes de hacer de manera intencional. ¿Hay bondad en tu corazón? ¿Realmente hay bondad que realmente tú buscas lo de los demás y no lo tuyo? Hazte una prueba. Después de que hagas algo que tú crees que es bueno y no te respondan de la misma manera, ¿cómo te sientes? Si en ti hay, pero yo le hice un bien y mira cómo me está pagando, créeme que no fue una bondad genuina. Anda como hijo de luz, crece en bondad, vive en bondad, toda bondad. Otro aspecto o fruto de andar en la luz, dice en toda bondad, justicia. ¿Qué significa esto? No que soy el justiciero anónimo, no que yo soy el que imparte justicia aquí y allá. No es lo mismo esta palabra que decir que soy juez. Esta palabra justicia significa lo que es recto, lo que es justo y bueno, integridad, lo que Dios exige. Es decir, la persona que anda en la luz porque ya es salva, y hago ese énfasis permanentemente, cuando eres salvo, crees el Evangelio, solo así andas en la luz. Cuando andas en la luz, dice, debes andar en todo lo que es recto, justo, bueno, íntegro, todo aquello que Dios exige. Esa debe ser tu meta diaria en la vida. ¿Vas a la escuela? Y tú buscas hacer, hablar, actuar, decidir
de acuerdo a lo que es agradable a Dios, en toda justicia. Cuando Cristo habló a los discípulos frente a los fariseos, que eran los supuestos líderes espirituales de Israel, ellos tenían algo que es muy común y hace referencia aquí de esas palabras engañosas que se autojustifican. Ellos eran hipócritas, dijo el Señor. ¿Cuál era la cosa? Que tenían una gran reputación, es decir, que todo lo hacían de manera externa, visible. Iban a orar, los judíos oraban 3 veces al día. Y si ellos estaban, y esto era curioso, ¿no? Si no mal recuerdo, eran martes y jueves los días de tianguis, creo que también aquí en el súper, ¿no? No se cree. Pero los judíos, el día de tianguis era 2 veces a la semana, y creo que era martes y jueves. Y a la hora, si no recuerdo mal, la tercera hora, después de mediodía, se llevaba a cabo una oración. Y solían los fariseos acercarse, no sé por qué siempre les tocaba la oración, cerca de los mercados. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, aman orar de pie en las esquinas de las plazas. Daba la hora, sabían que era hora de orar, entonces levantaban las manos, Señor, bueno, hacían su Shema, ¿verdad? Su oración, no era el Señor como nosotros oramos, el Shema, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y toda la gente lo volteaba a ver y él estaba orando con tanto fervor. Tenían diseñadas oraciones para cada horario del día. Las tenían escritas, de hecho, siguen escritas en sus libros, ¿verdad?, de los ancianos. Y les dice el Señor, viendo esa escena, el Señor le dice a los discípulos, mira, si tu justicia no es más que eso, no vas a estar conmigo. Porque eso está marcado de apariencia, de hipocresía, de justicia propia. Perdón por señalar hacia la esquina, yo estoy haciendo un ejemplo, ya tenemos a Jorge y eso está marcado así. Si tu justicia no es mayor que esa, tú no vas a estar conmigo. Es que la justicia, cuando hemos pasado a la luz, es una verdadera motivación a buscar y hacer lo bueno, agradable delante del Señor, me vean o no me vean, esté alguien presente o no esté ese presente. Si tú te cuidas cuando te ven, tu justicia es como la de los fariseos. Dice el Señor, la justicia del que está en luz es mayor. ¿Cómo está tu justicia? Bondad, justicia y verdad. Esta palabra significa veracidad, rectitud, fidelidad a lo verdadero. ¿Y a qué está hablando? Ya nos lo dijo en el 4:25, ¿recuerdas? Ahí mismo en Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una persona que está comprometida con hablar la verdad. ¿Y recuerdas un elemento que lo menciona después y lo debemos recordar? Que la verdad siempre va acompañada de amor. El amor sin verdad, ¿recuerdas esa frase que se me quedó marcada? A mí nada más quizá, pero se la voy a repetir otra vez. El amor sin verdad, es decir, un amor que no es genuino, un amor que no es íntegro, una manifestación aparente de bondad, como estamos diciendo, y no es genuina, el amor sin verdad es hipocresía. Y la verdad sin amor, esto es, ay, se me acaba de olvidar la palabra en este instante. ¿Cómo? No. Sí, me está pasando muy seguido, ¿verdad? La verdad sin amor. Oh, olvidé la palabra precisa. El punto es este. Si tú dices la verdad sin amor, va a ser grotesco. Va a ser dañino. Es como ponerle una bomba a una puerta y hacerla explotar porque la quieres abrir. Usé incluso ese ejemplo en aquella ocasión. La verdad debe ir acompañada siempre con amor. Entonces, dice, el que está en la luz habla verdad, pero la habla con amor. ¿Sabes, cristiano, creyente? Estos 3 aspectos deben ser algo que debemos vigilar y cuidar en nuestra vida cada día. Cada día. ¿Por qué buscas hacer un bien a los demás? ¿Porque amas hacerlo y quieres exaltar a Cristo? ¿O te amas a ti y quieres exaltarte a ti mismo? Siempre debemos luchar con esa idea, ¿no? La segunda cosa,
¿Mi justicia es solamente apariencia? ¿O es una verdadera justicia? Ayer hablaba yo con mi esposa al respecto de algo que me dio vergüenza reconocer y que solamente me llevó a entender que muchas veces me preocupo más por mi reputación que por una justicia genuina. Es una lucha diaria, hermanos. Y por último, ¿hablas verdad con bondad? Con amor, más bien. ¿Hablas verdad con amor? Hay personas que han rechazado el evangelio, como mencioné hace un momento, y es su corazón, son pecaminosos, pero en un grado es por la manera en que la verdad es expresada de nuestros labios. Pero tenemos que hablar la verdad, pero no te olvides hablarla con amor. Estos tres aspectos muestran cómo una persona es el fruto de una persona que está andando en la luz. Y como debemos llegar al final y terminar, note por favor lo que dice el verso 10. Ok, quien anda en la luz manifiesta estos tres aspectos en su vida. Quienes no lo manifiestan, la respuesta es, están en tinieblas. Ahora, dice el versículo 10 entonces, examinen qué es lo que agrada al Señor. Esto es bien importante, hermanos. El cristiano debe estar en un examen permanente. Y el que se dice cristiano también. Pero hablando del creyente, dice el pasaje, examina lo que agrada al Señor. Aquí vemos algo. Primero hablamos de que nosotros tenemos el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. Ahora vemos la actitud de andar en la luz. Es una actitud, hermanos, de un examen permanente, constante. Es decir, esta palabra examen significa somete a prueba tus obras para ver si eso es lo que agrada a Dios. Solemos engañarnos a nosotros mismos y justificarnos a nosotros mismos y queremos que Dios se acople a mis ideas, que Dios se acople a mi pensar. Si alguien viene y me dice algo contrario a lo que yo pienso, no me agrada. Pero la actitud del que anda en la luz es un examen permanente para ver si lo que haces realmente es aquello que agrada a Dios. Solemos estar satisfechos en nosotros mismos. Solemos estar satisfechos o nos acomodamos con lo que a nosotros nos agrada y deseamos que hubiera una manera para que pudiéramos justificarnos y que a Dios también le agradara lo que a mí me agrada. Usamos palabras como yo estoy seguro que, mi convicción es, yo creo firmemente que, ¿y tú crees que con creerlo firmemente Dios dice eso es lo bueno? No, dice, examina más bien si lo que haces es lo que ya Dios dijo que le agrada. Y si no es, cámbialo. Pero tienes que estar constantemente examinando. Ve conmigo a Romanos 12:2, por favor. Nota lo que dice ahí. Vuelvo. Este es un punto importante para el creyente. Romanos 12:2. ¿Listos? Y no se adapten a este mundo. ¿Cómo lo dice en tu Biblia? Léelo fuerte la primera frase hasta la primera coma, por favor. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. Alguien usando esta palabra en la Reina Valera, no os conforméis. Es como ves, los cristianos no deben ser conformistas, debemos de ir por más. No es la idea usada mal la palabra. Conformarse es lo que dice también acá, no te adaptes. El mundo quiere que nos adaptemos a él, a su sistema, a su forma, así como antes vivíamos. Eso le va a parecer muy bien a Satanás y al mundo, pero dice, tú eres diferente. No tomes la forma que este mundo quiere que tomes acerca de tus decisiones, filosofías, metodologías de vida, el plan, cómo debe vivir la familia, cuántos miembros de la familia, en dónde tienen que vivir. Todas esas formas son del mundo. Dice, tú no te adaptes a eso. No te conformes, no te adaptes a ese mundo, sino transfórmate.
Ese examen de lo que agrada al Señor me va a hacer transformarme. ¿Cuándo? Mediante la renovación de tu mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. Para que yo pueda conocer la voluntad de Dios, requiero que mi mente sea cambiada. Y sabes, por eso estás hoy aquí. Porque es a través de la predicación del libro que es llamado La Verdad, que tus conceptos erróneos comienzan a cambiar. Tu mente comienza a cambiar, tu manera de percibir las cosas ahora. Ahora es diferente, ahora lo entiendo. Pero es al exponerte a las Escrituras. Es cuando alguien te expone a las Escrituras. Si estás en pecado, en una situación o en un pensar equivocado y alguien dice, bueno, hermano, mira, yo creo que dice la Escritura esto, yo creo que lo debes considerar. Y entonces, siempre cuando la Escritura te expones a ella, tu mente comienza a cambiar en su forma de pensar. Renueva tu mente. ¿Para qué? Dice el texto. Para que entonces verifiques cuál es la voluntad de Dios. Esta palabra verificar es exactamente la misma de examinar de Efesios capítulo 5. Por medio de la palabra tú puedes examinar si lo que haces es lo correcto o no. Y entonces toma decisiones para hacerlo de la manera correcta. Debemos conocer lo que a Dios le agrada y debemos buscar intencionalmente. El que está en la luz busca esto: obedecer. Ahora, termino con esto. ¿Cuál es la responsabilidad de los que andan en la luz? Bien, el fruto ya lo vimos. Ya vimos la actitud de un examen permanente para hacer lo que agrada a Dios, no lo que a mí agrada. Esa es mi actitud diaria. Pero tengo una responsabilidad. Regresa a Efesios y terminamos en el capítulo 5, versículo 11. Y esta responsabilidad es explicada en 3 textos, que los vamos a leer allí y los vamos a explicar allí. Bien, eres responsable de lo siguiente. Tú que has creído en Cristo y que ahora te ha pasado de tinieblas a luz, dice lo siguiente: no participe en las obras infructuosas, en las obras estériles que se practican en las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mi Biblia dice, desenmascárenlas. ¿Qué responsabilidad tengo? Después de someterme a prueba yo lo que yo estoy haciendo, me dice, tú no participes en las cosas en las que antes estabas. En Romanos, bueno, ahorita se los voy a leer, pero nada más quiero, Romanos 6:21, el apóstol Pablo dice, ¿qué fruto tenías de esas cosas que antes hacías, de las cuales ahora te sonrojeces al hablar de ellas porque eran vergonzosas? Dime, ¿qué sacaste de provecho? Entonces, ¿por qué permites que eso te quiera volver a jalar? ¿Qué edificación hubo en tu vida? ¿De qué manera tu matrimonio fue mejor? ¿De qué manera tus hijos fueron mejores? ¿De qué manera tu propia vida te hizo, a tu propia persona, te acercó más a mí y a lo que es la verdadera felicidad? ¿De qué te sirvió lo que hiciste? Dice el apóstol aquí, no participes en esas cosas. Ya no vuelvas a hacer lo mismo. Ahora, cuando nosotros estábamos en esa manera, el término no participes significa no te asocies. Según a los Corintios, capítulo 6:14, es un pasaje que solemos usar para cuando un cristiano va a buscar matrimonio. Porque este texto dice, yo creo que se lo saben de memoria. Aarón, ¿te lo sabes de memoria? ¿No os unáis? En yugo desigual. ¿Sí te lo sabías, verdad? No os unáis en yugo desigual. ¿Ok? La idea es una yunta que era puesta en 2 bueyes. Los bueyes tenían la misma potencia o algo similar, pero había algunos que tenían solo un buey y un asno. Aparte de que el asno es más chaparrito y menos fuerte, ataban el yugo de forma desigual. ¿Y sabes quién acababa muriendo? El asno, porque no tenía la resistencia del otro animal. Y el animal otro cansado porque iba arrastrando al asno. La idea es, en tus relaciones, aunque lo aplicamos al matrimonio, busca a un cristiano. Ahora, esto es una verdad, dice la Escritura, puedes casarte siempre que sea en el Señor, con otra persona que conozca a Cristo, si no va a ser un problema para ti mismo, para ustedes mismos. Pero también aplica de manera general,
a todas tus relaciones. ¿Cómo puedes llevar a cabo una labor que glorifique al Señor en cualquier aspecto? Llámese amistad, relaciones, incluso trabajo, aunque ahí tendríamos que hablar en un sentido de ser un jefe es diferente, en un sentido, pero cuando tú emprendes algo y tú te unes con alguien en tu vida, dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene, dice ahí mismo el versículo 15, las tinieblas con la luz? ¿O qué concordia, en qué concierto, es la traducción literal, en qué concierto tocó Cristo junto con Belial? Nunca. Así nosotros no podemos estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Mi responsabilidad es no participar en eso, esas cosas que no agradan o glorifican al Señor. Debo saber cuáles son, ¿verdad? Para no serme legalista. El pastor dijo, entonces el pastor dijo, y yo voy a hacer lo que él dijo. Primero verlo en la Escritura. Ahora, segunda cosa, dice, más bien repréndelas, desenmascáralas. ¿Cuál es el punto? La palabra utilizada ahí es la misma que Cristo usó cuando dice, si tú ves a tu hermano pecar, ve estando tú y él solos. ¿Y qué dijo que tienes que hacer? Repréndelo. ¿Qué significa esto? Mira, muéstrale con amor y claridad cuál es el pecado. Desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas y no participar en ellas implica que tú con amor le vas a hacer ver a la otra persona o a los demás por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no bebo de esa forma? ¿Por qué no voy a tales lugares? ¿Por qué no veo estas cosas? Porque mira, la Escritura dice desenmascarar, no es ir y gritar, aventar piedras, es decirles con amor la verdad. De esa manera le haces saber cuál es el problema. Hay más textos que quisiera ver, pero solo quiero que entendamos que el Señor nos da la responsabilidad de no participar, de poder desenmascarar lo que está mal por medio de una verdad amorosa. Y luego dice en el versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Ahora, nos espantamos, no, pero sí es vergonzoso. Tú sabes y yo sé lo que se puede hacer alejados de Dios en tinieblas. Pero luego dice el 13, pero todas las cosas que se hacen visibles, este es un texto un poco difícil de traducir o interpretar, pero lo vamos a explicar lo más sencillo posible y terminamos. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Esto se oye lógico, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y al ver este pasaje vemos, bueno, todas las cosas se hacen visibles cuando son puestas a la luz y significan luz. ¿Qué está diciendo? De una manera muy sencilla, ve conmigo un texto y vamos a concluir con él. Juan capítulo 3, versículo 16, por favor. Es una invitación, dice, despierta tú que duermes, es decir, el que está en tinieblas, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Es una invitación a venir a Cristo. Y mira cómo lo dijo el mismo Señor Jesucristo con sus palabras en Juan capítulo 3. Bueno, todo el Nuevo Testamento son las palabras de Cristo a través de los escritores, pero aquí es Cristo hablando de manera literal. Y nota por favor el verso 16, uno de los textos más conocidos en todo el mundo de las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, solamente a Él, mira, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es a través de Cristo. Y luego sigue explicando el mismo Señor, porque Dios no envió a su Hijo, es decir, a Él, al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Alguien diría aquí, ¿ves? No debemos juzgar los pecados de los demás. Cristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Bueno, la cosa es así. No vino en ese momento no vino a llevar a cabo el juicio. Vino a morir para dar salvación. Pero cuando Él regrese, dice la Escritura, Él vendrá para hacer el juicio. No es que no va a haber un juicio, sino que la primera venida no fue para el juicio, sino para otorgar la salvación por medio de su muerte, para que el mundo sea salvo por Él. Entonces explica, el que cree en Él no es condenado, se quita toda condena.
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como eres pecador, rechazaste el único medio para ser salvo, ya estás condenado, porque no has creído en aquel que te puede salvar. Y nota el 19. Este es el juicio. Este es el problema. Que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Una razón por la que la gente no quiere venir al cristianismo, dicen, pero al evangelio, es porque saben que están mal y no quieren sentir la vergüenza de su pecado. Yo así me quedo. He oído a otros que dicen, bueno, voy a cambiar y luego voy. Eso no funciona. Tienes que venir a Cristo para que te haga entender, estás mal. Eres así de profundamente pecador, pecadora, lo que es cada quien. Yo te puedo salvar si te arrepientes. Pero yo no quiero pasar esa vergüenza en ese momento. Lamentablemente, pasarán la vergüenza por la eternidad, por su pecado. Dice, vino la luz y no vienen a la luz porque no quieren que sus obras se vean lo pecaminosas que son. Es como dicen por ahí, que en la noche todos los gatos son pardos, pero cuando les da la luz se ve realmente lo que es. Todo el mundo se siente justo, pero cuando vienen a Cristo se dan cuenta de lo mal que están. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te acuerdas? Y entonces viniste a sus pies y le pediste perdón. Y entonces dice el pasaje, porque todo el que hace lo malo odia la luz, no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, no sean reprendidas. Misma palabra, desenmascaradas. No quieren que sus pecados les digas estás mal. No, ellos quieren pensar que están bien. Y luego el verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Es decir, cuando una persona vino a Cristo con sus pecados y tinieblas y Él le perdona y ahora es luz, ahora se goza en venir a la luz y ver que lo que hace, lo hace de manera real, genuina. Es una bondad genuina, es una verdad genuina, es una justicia genuina y glorifica a Dios. Y quiere venir y quiere estar en la luz. Anda como hijo de luz. Termino con esto. La invitación que leímos allá en Efesios dice, levántate tú que duermes. Tiene la idea de los que están en tinieblas. Es una invitación a quien quiere. Levántate y yo te voy a iluminar. Yo te voy a salvar. Pero lamentablemente esa invitación desde el Antiguo Testamento en su mayoría ha sido, pero no quisieron, dice el Señor. Cristiano, ¿estás andando en la luz? ¿O cuántas tinieblas sigues ocultando en los escondrijos de tu alma, de tu vida? Tenemos que abandonar eso, hermanos. Y si alguien en esta mañana el Señor le está llamando, ven a la luz, tienes que ir, pedir perdón a Él y Él te puede salvar. Y Él te va a pasar de las tinieblas a la luz admirable. Y no solo eso, sino capacitar para hacer todo lo que Él demanda. No es por la fuerza de la persona, es porque te va a capacitar para hacerlo. Imita a tu Padre. ¿Cómo? Anda en la luz. Puestos en pie, vamos a orar y terminamos. Señor, perdona. Te pido perdón, Señor, porque hay aspectos en nuestra vida que debemos sacar a la luz. Hay pecados que aún seguimos conservando y que no hemos sacado y no hemos traído a tu presencia para decir, mira, Señor, esta área yo estoy mal, te pido perdón. Yo te ruego que nos ayudes a tener el valor y la confianza de hacerlo. Perdona, Señor, nuestras faltas, pero necesitamos confesarlo abiertamente delante de ti, Señor. Gracias, porque nos has sacado de las tinieblas y ahora andamos en luz, estamos en la luz, pero queremos andar de manera activa, diaria, en la luz. Señor, obra en nuestros corazones. Y yo te ruego, Padre, que más personas vengan a tu luz, que vengan para ser iluminados, darse cuenta de quiénes son y cómo están realmente, y puedan obtener salvación del único que puede salvar, que eres tú, por medio del sacrificio que hiciste a favor nuestro.
Te ruego que esta iglesia comparta cada vez más la luz, esclareciendo las tinieblas que hay, desenmascarándolas por medio de una verdad amorosa, para que otros vengan a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos esta mañana y permítenos alabarte una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.